pasar un poco. Yo la presentación la iba a hacer ya. Bueno, entonces hacemos... Esto no habíamos hablado. Hago yo una presentación corta y tú la haces más larga. Vale. Ay, gracias. Muy bien, gracias. Pues muy agradecido por vuestra presencia. Esto es una de las charlas Cultura en Mazarelos, aquí en la Facultad de Filosofía. Y hoy tenemos una charla muy especial, que es la del profesor Josécho Beriain, que ha sido muy amable al aceptar nuestra invitación. Tengo que decir que la invitación la formalizamos a través del profesor Enrique Carretero, que está aquí también presente, y al cual le agradezco muchísimo que, bueno, primero se le ocurriera la idea, nos sugiriera la participación del profesor Beriain aquí en esta serie de conferencias, y luego que además pues interviniese y nos facilitase pues su contacto, e interviniese pues en el proceso de atraerle aquí, pues colaborase con nosotros pues para que desde el decanato pudiéramos invitar al profesor Beriain y que hacer posible que esté hoy aquí con nosotros. Cuando Enrique Carretero me habló de Josécho, cuya obra, bueno, no tenía la suerte de conocer, me prestó un libro, que es este que tengo aquí en la mano. Está publicado como varios de los suyos en una colección de ciencias sociales de la editorial Anthropos de Barcelona. Y concretamente este libro, a mí, por cierto, me gustó mucho, así que me convenció inmediatamente Enrique de que había que invitarte, porque el tema es un tema que me interesa mucho, pero que además creo que interesa seguramente a cualquiera que tenga un interés cultural amplio, ¿verdad? En temas no solamente de sociología, sino también de antropología y de ciencias políticas, porque yo creo que, aunque tú eres básicamente un sociólogo, Josécho, combinas muchos intereses y, bueno, el enfoque de tus estudios, de tus análisis, pues participan un poco, ¿no?, de varios ámbitos de conocimiento. Este libro que tengo en las manos se llama Aceleración y tiranía del presente, la metamorfosis en las estructuras temporales de la modernidad, y os lo recomiendo vivamente. Pero además el profesor Beriain pues, ha publicado muchos otros libros. Yo iba a hacer una presentación, pero como Enrique me ha dicho que tenía ya preparada la suya, voy a dejar que sea Enrique el que nos lo presente y después pasamos a la charla de Josécho y después a un debate que tendremos lugar al final. Así que cuando quieras, Enrique. Hola, hola. No se escucha, ¿no? Sí. Bueno, tampoco muy bien, ¿no? Sí, se escucha. Sí. Bueno, vamos a ver, pues nada, para mí es un placer que esté aquí Josécho Beriain con nosotros y con nosotras, ¿no? Porque, digamos, yo tenía muchas ganas de que estuviera aquí ya desde hace mucho tiempo y entonces también agradezco a Xavier Donato que aprovechando un poco pues esta nueva dinámica que hay en la facultad, ¿no?, de conferencias y mesas redondas, pues que nos brindase la ocasión, ¿no?, de tener esta oportunidad, ¿no?, de que estuviera Josécho aquí con nosotros y con nosotras. Bueno, a ver, yo conocí a Josécho Beriain en el año 2001, lo conocí físicamente, allí cuando fui a recogerlo al aeropuerto, pero ya lo había leído con anterioridad, 2 libros de él, La integración en las sociedades modernas y Las luchas de los dioses en la modernidad, y había encontrado casualmente alumnos de Josécho Beriain que me habían hablado muy bien de Josécho como profesor, ¿no?, como profesor. Bueno, desde entonces, que ya pasaron más de 20 años, ¿no?, que se dice poco, pues hemos estado metidos en un montón de fregados, tribunales de tesis doctorales, monográficos en revistas, colaboraciones en libros, simposios, congresos. Nunca he perdido el contacto, ¿no?, con Josécho, con el grupo que en un tono informal pues nos gusta llamar la Escuela de Pamplona, que tiene un pie en la filosofía, un pie en la sociología y un pie en la antropología, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos frentes en la obra de Josécho, ¿no?
Un primer frente que es, digamos, de la teoría sociológica. Joséchu es un teórico de la sociología y ahí pues ha mantenido un diálogo muy fructífero con gente como Giddens, como Bauman, como Luhmann, ¿no? Como Ulrich Beck. Esos son sus autores, ¿no? Y entonces ahí él ha discutido en profundidad y más en concreto sobre un eje vertebral, que es el tema de la modernidad. Digamos que en el año, creo que recordar, en el 97, ese libro de compilación de textos, las consecuencias perversas de la modernidad en Anthropos, a muchos y a muchas nos abrió un horizonte nuevo, porque empezamos a leer volver a leer una problemática de la modernidad que nos sonaba de la escuela de la primera escuela de Frankfurt, de Habermas, de Foucault, pero que a la luz de estos autores y autoras pues nos dábamos cuenta que ahí había realmente un tema muy interesante. Un segundo frente, digamos, es el tema de la sociología de la religión, también muy tratada por Joséchu. Claro, la sociología de la religión ha estado habitualmente en manos, digamos, su tratamiento ha estado en manos, digamos, de un discurso muy confesional. Y yo creo que eso es lo que ha matado precisamente al objeto. Sin embargo, la perspectiva de Joséchu y la perspectiva de otra gente, ¿no? José Casanova, gente muy interesante, ¿no? Es abordar esto desde un enfoque antropológico, sociológico, ¿no? Luego, tampoco me quiero extender demasiado, ¿no? Pero yo creo que eso tiene un gran interés. Si tuviera, porque eso no me quiero alargar mucho, si tuviera que grosso modo, condensar las tres grandes preocupaciones de la obra de Joséchu Bediaín y que a mí me han más afectado más directamente, yo diría, primera cuestión, la problemática de lo sagrado. La problemática de lo sagrado. Joséchu, que es un buen durkheimiano, del Durkheim de las formas elementales, no del anterior Durkheim, pues se dio cuenta de una cosa que Durkheim nos abrió un mundo para todo el mundo, ¿no? Y era que lo religioso, lo sagrado, no se limitaba a lo religioso, que lo sagrado extralimitaba, rebasaba con creces lo religioso. Que lo sagrado era aquello que respondía, digamos, a las ultimidades, a las cuestiones últimas. Y en ese sentido, una modernidad aparentemente secularizada habría despachado con suma ligereza el asunto de lo sagrado, cuando el asunto de lo sagrado parece un tema infinitamente más, digamos, más difícil de abordar por su complejidad, y esa complejidad es la que le interesó abordar a Joséchu desde la sociología o desde una sociología con una vocación antropológica, una vocación profundamente antropológica. Después está un asunto también importante que él repite constantemente, no solamente él, sino también otra serie de autores y autoras, es, para entender lo sagrado, es interesante la metáfora de la metamorfosis. Esto quiere decir lo siguiente, que al final lo mismo, lo sustancial, probablemente adquiera fisonomías distintas en el curso de la historia, ¿no? Pero lo que es la esencia de lo mismo, de lo fundamental, eso está ahí. Aun cuando para pervivir, para perdurar en el tiempo, muy probablemente tenga que metamorfosearse. Esto nos da pie a entender que lo sagrado puede estar en diferentes sitios y que hasta ahora probablemente nosotros no lo hemos sabido ver en la modernidad. Y aquí tenemos un horizonte muy interesante de investigación que Joséchu engancha además, y otra gente, con lo que ellos han bautizado como un nuevo decorado cultural definido por una post-secularidad. Como que la secularidad, en definitiva, probablemente haya concluido su recorrido y ahora se esté iniciando o haya visos de algo nuevo. El tercer asunto, para no prolongarnos, sería
el asunto de la complejidad. Y aquí está la obra fundamental de Luhmann, que Joséchu, junto con José María García Blanco, pues han traducido, ¿no? Y, bueno, y otra gente en México, ¿no? Luhmann es un autor, lo hablábamos ayer, que cuando uno lo lee te lo desmonta todo, porque te obliga a pensar de otra manera muy distinta, ¿no? Y dejar de lado, hablábamos, digamos, un poco por utilizar la terminología kantiana, ¿no? Te saca de un sueño dogmático, Nicolás Luhmann. Porque Luhmann aborda el tema de la complejidad, Y a Joséchu le ha interesado mucho estudiar el curso de las sociedades tardomodernas, posmodernas, es igual, el término no nos vale cualquiera de ellos, desde el enfoque de la complejidad. Y como el gran problema de las sociedades modernas, el problema de la contingencia. ¿Cómo lidiar con la contingencia? Que es un problema, ¿no?, que en sociedades precedentes no existía, pero que con la modernidad se convierte en un problema central. Ahora sí, para concluir, yo creo que hay dos vértices fundamentales, también el influjo del pensamiento de Joséchu Beriaín. Uno es el filosófico, porque no le he dicho, Joséchu tiene una doble formación, es licenciado en filosofía y en sociología, y luego tiene un máster en la New School, ¿no? Está Hannah Arendt, recordáis, Peter Berger, el de Berger y Luhmann, ¿no? Y otra serie de gente muy interesante, ¿no? Ha estado también como profesor, digamos, en una estancia en Bielefeld, en Alemania, en diferentes universidades norteamericanas, todas ellas de mucho prestigio, pero digamos, el pie en la filosofía probablemente lo tenga a través de la antropología simbólica de Andrés Ortiz Osés, y el pie en la sociología lo tenga a través de la obra de José María Mardones, ¿no? Bueno, yo creo que esto es una semblanza, podría hablar más tiempo, pero tampoco nos prolongaríamos demasiado. Pues muchas gracias, Enrique, por tu presentación. Y ahora sí es el momento de pasar a escuchar a Joséchu en esta charla súper interesante, Guerras Culturales, Genealogía Afirmativa de un Concepto. Joséchu, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, se oye, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a los dos, a la Facultad de Filosofía y tanto a Enrique como a Xavier por la amable invitación que me han hecho. Es un placer volver a Santiago y ya me ha tocado un poco lidiar en esta plaza, pues en fin, ¿no?, varias veces y siempre ha sido pues realmente algo placentero, ¿no? Vamos a hablar urbi et orbe, como el Papa Francis, ¿no? Es decir, a la ciudad y al orbe, al planeta. Es decir, estamos un poco conectados por ahí y nos estarán escuchando. Ya he oído la voz de Andrea de la Tri y en México también están escuchándonos, ¿no? Y en Colombia, etcétera. Bueno, ¿de qué vamos a hablar un poco hoy aquí? Pues vamos a hablar de algo que tendréis, quien más, quien menos, una cierta familiaridad del concepto de guerras, de guerrillas culturales, ¿verdad? Ya casi no hablamos de ideologías, ¿verdad? Porque se han convertido ya en un objeto tan arrojadizo y tan, en fin, tan propio del discurso político. Nosotros, o yo voy a hacer un poco énfasis aquí, más bien en el conflicto cultural. Es decir, no me interesa la distinción directriz derecha-izquierda, conservador-progresista, que son, vamos a decir, las claves interpretativas que ha utilizado el discurso político, sino más bien me interesa cuáles son las claves que están implicadas dentro de una serie de, llamémosle de forma un poco laxa, libre, ¿no?, cosmovisiones narrativas de fondo, ¿verdad? Como puede ser, pues, por ejemplo, el nacionalismo cristiano blanco en Estados Unidos, el tecnonacionalismo chino o el nacionalismo imperialista ruso, un poco que se ha desencadenado de forma abrupta, ¿verdad?, con motivo de la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, voy a hacer lo siguiente un poco para que no os perdáis. No me gusta un poco a veces los dispositivos estos de PowerPoint, etcétera, porque la gente está más atenta a lo que aparece en el dispositivo, en esa interfaz,
y desaparece un poco la conexión ritual que se debe establecer un poco entre el público y quien habla. Y quien habla en este momento soy yo. Entonces me interesa un poco que se establezca una cierta conexión entre nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué voy a contaros? Pues primero vamos a caracterizar brevemente un poco qué son las guerras culturales, una definición un poco provisional, que nos sirva un poco para navegar, como diría Blumenberg, ¿verdad? El hombre nace en tierra, es decir, le gusta edificar sus casas en tierra firme, pero elige como modo de vida la navegación arriesgada. En barco, en avión, por internet, etcétera, todos arriesgamos, ¿no? Y investigar qué es arriesgar con nuevos puntos de vista a decir cosas que dan cuenta de la complejidad real del mundo, que siempre es superior a la complejidad nuestra, es decir, al diseño de complejidad que hacemos nosotros. Es decir, siempre se nos escapan cosas y se nos van a escapar teóricamente, ¿no? Ese no es el problema, ¿no? El problema es darse cuenta que la complejidad del mundo siempre es mayor de lo que nosotros comprendemos, ¿no? Es como una especie de conjetura sociológica importante. Bueno, ¿dónde empieza un poco el asunto? Vamos a hacer una pequeña genealogía de las guerras culturales desde los últimos 100 años, es decir, comienzos del siglo pasado un poco hasta hoy, varios momentos, 4, 5, 6 momentos, etcétera, para que históricamente visualicéis cómo han funcionado un poco las guerras culturales. Inicialmente, ya sabéis, hemos todos oído hablar de las religiones, las luchas de religión que recorren Europa, ¿verdad? En siglos XVI, XVII, terribles, ¿no? Hubo enfrentamientos, como os podéis imaginar, donde se, en fin, chocaron cantidad de comunidades y tal, y hubo derramamientos de sangre terribles, ¿no? Y persecuciones, ¿no? Hasta que después de la paz de Westfalia, pues se fijan ya una separación que ha, yo diría que razonablemente funcionado entre la religión y la política, ¿verdad? Entre el Estado y la Iglesia, por así decirlo, las iglesias, ¿no? Que ha permitido un poco despolitizar la religión institucional, ¿verdad? Y dar la posibilidad, por supuesto, también con distintos énfasis a que quien sea o, vamos a decir, se defina como creyente, pueda ejercer esa creencia, porque no hay, vamos a decir, epistemológicamente una preeminencia de alguien que se identifica como ciudadano español o como gallego, navarro o sudafricano sobre alguien que se identifica como budista, confuciano, judío, cristiano, musulmán, etcétera. No la hay, ¿no? No. Es decir, no es que una cosa sea superior a la otra, ¿no? Son distintas maneras de inclusión social, unas que tienen un carácter religioso y otras que tienen un carácter político. Entonces tenemos que buscar un acomodo un poco entre esas funciones, ¿no? Entonces, desde el momento en que hay una, vamos a decir, libertad religiosa reconocida, esto ya supone pues, que esto es un derecho del hombre. Esto es una cuestión fundamental, ¿no? Lo hablábamos un poco con Enrique ayer y hoy, ¿no? El hecho de poder creer de forma libre transforma la categoría del hereje, ¿no? Hereje, como sabéis, etimológicamente procede del griego que significa heirein, que es elegir. Elegir es un gran presupuesto moderno. Es decir, nosotros hemos elegido estar ahora a las 12:30 reunidos aquí. No ha habido nadie, ¿verdad?, que coercitivamente, ¿verdad?, y a punta de pistola os haya metido en esta reunión, ¿no? La modernidad se caracteriza por este imperativo herético. Esta es la expresión famosa de Peter Berger en el libro de título homónimo, ¿no? Es decir, el hereje es el normal en la modernidad, es alguien que elige.
que pregunta, como dicen siempre los americanos cuando los conoces y te dicen, "What do you mean by that?" ¿Qué quiere usted decir? Eso es moderno, eso no significa que uno lo cuestione, eso significa empezar a hablar. Porque igual estamos hablando de categorías distintas y tal, entonces conviene hacer alguna aclaración, ¿no? Bueno, el asunto comienza, la tesis, por ejemplo, la primera de los nuevos dioses guerreros, etcétera, del politeísmo moderno de Weber, pero que tiene un antecedente todavía más sencillo, ¿no? El mariscal Bismarck, ¿verdad?, en Alemania, en su lucha contra los católicos, ya empieza a tratar, a crear lo que se manufactura como término en Alemania, con el nombre de Kulturkampf, ¿no? La guerra cultural, ¿no? La guerra cultural, ¿no? Ahí ya comienza un primer atisbo histórico, en la lucha entre Bismarck con los católicos, etc. Ese término luego pasará a Estados Unidos y la lucha cultural se convertirá en algo un poco más beligerante y se llamará guerra, culture war, ¿no? Es decir, ya no es solo lucha cultural, no, es que es una guerra, ¿no? Y ese término veremos un poco qué génesis, ¿verdad?, va experimentando. Weber es consciente de esto, Max Weber, en esa famosa conferencia de 1919 que da a los estudiantes, como vosotros, ¿verdad?, justo un poquito antes de morirse, ¿no?, en donde él habla de que la modernidad ha creado una nueva estructura vamos a decir, simbólica, una nueva estructura cultural en la cual hay una competencia entre dioses. Es decir, está tomando la metáfora del gran escritor alemán Heinrich Heine, ¿verdad?, en la que aparecen los nuevos dioses, es decir, la economía, la política, la ciencia, el arte, etc. Estos son los nuevos dioses, ¿verdad?, abstractos, modernos, que compiten de forma desaforada, etc., y que exigen nuestra implicación. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque, como os podéis imaginar, ha habido un gran proceso de secularización en el cual lo que se pone de manifiesto es que una gran parte de las cosas que hacemos en la sociedad ya no tienen explicación ni significación necesariamente religiosa. Es decir, la religión sigue siendo una representación colectiva, pero no es la representación colectiva por antonomasia, como ocurría en la sociedad tradicional, ¿no? Entonces, Weber analiza esto, ¿verdad?, y lo analiza con toda radicalidad al decir que cada uno puede elegir libremente qué es lo que representa para él Dios y el demonio. Es decir, ahí hay una lucha entre dos esferas axiológicas importantes, etcétera, y cada uno elige. Es decir, no hay ya una jerarquía de significado que se impone institucionalmente sobre las personas como ocurría en la sociedad tradicional, ¿verdad? Ahora podemos elegir, ¿no? Este es un gran, ¿cómo se dice? Es un gran avance, aunque mucha gente hoy día pues nos dice y nos replica, oiga, ¿por qué no volvemos a la sociedad tradicional? A mí me gustaría no tener que elegir, sino que elijan por mí. Pero si hacemos una encuesta, probablemente mayoritariamente todos votaríamos a favor de elegir. ¿Por qué? Porque nos gusta elegir lo que vamos a comer. ¿Os imagináis todo el mundo comiendo calamares o pulpo? Pues como decía el famoso actor norteamericano Al Pacino en aquella famosa película Scarface y tal, ¿no? Cuando en Cuba le preguntaban, a usted lo sacamos de Cuba, etcétera, y dice, sí, es que con Castro comía pulpo todos los días y me salía el pulpo por los zapatos, ¿no? A pesar de que fuera un pulpo gallego riquísimo y tal, ¿no? ¿Verdad? Como los calamares que comimos ayer, ¿no? Bueno, por lo tanto, el elegir es importante, ¿no? Un segundo momento de vamos a decir, de estadios de guerra cultural
es el que aparece en la crítica cultural neorromántica postindustrial de los años 60, para que os situéis. Aquí la mayoría de los que estáis sois gente jovencísima, ¿no? De 20 y poco años, etcétera, y diréis, bueno, ¿y qué es esto y tal? Bueno, pues es aquel mayo del 68, etcétera, ¿no? En donde tanto en Estados Unidos como en Europa Occidental, sobre todo en Francia, ¿verdad? Acordaros aquellas famosas expresiones, ¿no? De yo soy marxista, tendencia Groucho, o en fin, ¿no? De otro tipo, ¿no? De cariz, ¿no? De la crítica que se hace un poco a la civilización industrial, a la burocracia, a toda esta especie de reformulación un poco del concepto de alienación que aparecía clásicamente en Marx en la fábrica y que ahora en muchos casos pues aparece en los grandes almacenes y también en una cierta dicta blanda del algoritmo, el famoso algoritmo, ¿verdad? Que nos persigue a todos a través de estos dispositivos que llevamos todos, ¿no? Es decir, nos hace mucha gracia, dicen, es que el Estado chino hoy vigila un poco a sus ciudadanos. Caramba, y a nosotros nos vigila Google. Estamos monitorizados totalmente. ¿Por qué? Porque todos llevamos esto, porque es la única forma y tal de comunicar un poco, es la gran ventana con la cual tenemos acceso al fisco, a la universidad, a la biblioteca, pues en fin, a comprar otro tipo de cosas, etcétera, ¿no? Es decir, es el interfaz con el cual nos comunicamos, ¿no? Bueno, por tanto, esa crítica importante pondrá de manifiesto pues, una recuperación de la naturaleza, por ejemplo, tomada de los románticos, el cuidado del yo y la autoexpresión, la autoridad un poco del sujeto, del yo, de la razón, etcétera, aparecerán más bien cuestionados. Se produce una emergencia de los valores postmaterialistas frente a los materialistas, es decir, la defensa del puesto de trabajo clásico y de toda una serie de cuestiones relacionadas con cuestiones puramente materiales, pues dejan de tener un poco peso y cuanto más moderna se hace una sociedad, empieza a preocuparse por la identidad, por la calidad del aire, etcétera, etcétera, ¿no? Esto segrega toda una serie de significaciones importantes que llegarán hasta hoy, hasta nosotros, ¿no? De forma muy, muy, muy clara, pues por ejemplo, con la cuestión ecológica. Vosotros sabéis que ahora se está produciendo un cambio importante en la locomoción, ¿verdad? Pasamos de los coches que se mueven con combustibles fósiles a el coche que se mueve por electricidad, ¿no? Claro, esto no es solo una revolución en la forma de movernos, sino que es una revolución también cognitiva importante. Hasta ahora el coche ha sido un símbolo, vamos a decir, el coche ha sido la metáfora, el mito un poco de la libertad en movimiento, ¿no? En buena medida puede seguir siendo, pero quizás como símbolo de estatus clásico, ¿verdad? Tal como era, por ejemplo, el que existía en aquella época cuando salen los primeros automóviles, ¿no? En Hollywood, que tenían los actores y actrices de éxito, pues tenían grandes coches de grandes firmas, etcétera, y que luego eso pasa un poquito a la sociedad moderna y todo el mundo pues le gusta tener un poco su automóvil. Es decir, el automóvil no es solo una cosa que lleva ruedas y nos lleva, no, es que es un símbolo de estatus también, ¿no? Quizás eso ahora se está rompiendo, se está resquebrajando con el nuevo modelo de sociedad, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? A caballo de esto, en la década de los 80, 90, surge una crítica cultural pendular, pero por parte de los neoconservadores. Es decir, los neoconservadores llegan un poco a la conclusión de que, perdón, hay que hacer
hay que pasar un poco del concepto de guerra de clases que manufacturó sobre todo el marxismo al concepto de guerra cultural. Aquí están Daniel Bell, Lipset, bueno, hay toda una serie de autores ahí importantes, ¿no? En donde se hace una crítica de la modernidad, en el sentido en que el radicalismo de los 60 ha producido toda una serie de movimientos de derechos civiles, antimilitarismo, etcétera, pero hay que volver a retomar, dicen estos autores, una serie de valores sólidos, ¿verdad?, que han sido cuestionados, por ejemplo, esa especie de dinámica distribuidora que pone de manifiesto el estado de bienestar en los años 50, 60, facilitando, por ejemplo, pues el ingreso de una buena parte de las clases trabajadoras, ¿verdad?, a la universidad, a la formación, a la propiedad de una casita, a la tenencia de un coche, etcétera, ¿no? En fin, toda esa serie de cambios importantes, ¿verdad?, que reproducen, que suponen una reestructuración un poco de la confrontación clásica que se había dado entre el capital y el trabajo, ¿verdad? Los neoconservadores, sin embargo, van a volver un poco a plantear la cuestión de la competitividad, del lugar del sujeto, del valor que tiene la innovación, el luchar, el sacrificio, ¿verdad? Aquí están expresiones de Weber, ¿no? Todo aquello que no se consigue con sacrificio personal y con sufrimiento a veces no le damos valor, ¿no? Entonces los neoconservadores vuelven a introducir esta dinámica, ¿no?, importante. Hay que recuperar un poco la vieja cultura burguesa frente al modernismo, al golpe del modernismo, ¿no? Sobre todo en el arte. Imaginaros, pues, en fin, los nombres de Picasso, de las vanguardias francesas, de Dalí, y luego de toda en fin, toda la cultura artística contemporánea, etcétera, que pues ha hecho tabula rasa de todo lo anterior. Si nosotros vemos el cuadro del gran masturbador de Dalí o vemos cualquiera de las pinturas de Picasso, eso no tiene nada que ver con las clásicas del Greco, ni siquiera con las pinturas del realismo socialista, en donde aparece, pues en fin, el obrero que pone más ladrillos y que logra, vamos a decir, producir más llaves inglesas o martillos o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, aquí, como veis, los neoconservadores en los 80 y 90 pues introducen toda una serie de elementos importantes y le dan una nueva dimensión a la guerra cultural, ¿no? Hay una serie de metamorfosis aquí interesantes que conviene tener en cuenta, porque hay toda una serie de generaciones que van pasando, ¿no? Por ejemplo, está la generación de la corte de entreguerras, ¿no? Los que pueden ser los abuelos nuestros, ¿no?, los padres de mis padres, por ejemplo, gente que nació a finales del siglo XIX y que a lo largo del XX pues hizo su trabajo importante como generación. Luego estamos los baby boomers, que nacimos en torno a 1950 y tantos hasta 1965, que somos un poco los que hemos gestionado, ¿verdad?, con más o menos éxito el estado de bienestar, que ahora pues aparece también como necesitado de recomposición, ¿verdad? Está luego la generación X, que llega con la contracultura y que le da una patada un poco en la espinilla a los padres y le dice, oye, ya basta aquí de estar preocupado solo por el puesto de trabajo y por qué hay de lo mío,
Vamos a pensar un poco en la naturaleza, vamos a pensar un poco también en un cierto hedonismo personal, etcétera. Está luego la generación de los millennials, los que surgen un poco con esa revolución conservadora que lanzan Reagan y Thatcher, sobre todo, y posteriormente ya está, pues probablemente vosotros sois la I-gen, la generación I, ¿no? Es decir, gente que antes de empezar a leer, pues ya teníais, en fin, ¿no? Este dispositivo conectado y que os manejáis con esto como si fuera pues un artilugio, una prótesis natural, ¿verdad? Que os han, en fin, nacisteis con esto prácticamente puesto, ¿no? Así como nosotros lo tuvimos que adquirir, ¿no? Hay varias generaciones aquí interesantes, cada una de ellas con su demanda importante, ¿no? Otro momentito, quizás el quinto que aparece, que podríamos describir, es el de el choque de civilizaciones, ¿no? Es decir, frente a las culturas adversarias que, por ejemplo, denota o describe Daniel Bell en Estados Unidos cuando en los años, a finales de los 60 y 70, dice, pues es que la universidad se ha convertido en un lugar en el que surge la protesta. ¿Por qué? Pues porque la universidad está caracterizada precisamente por la crítica, es decir, por el pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico no surge en el ejército, que es una institución cerrada, ni surge en la iglesia, que es otra institución cerrada. El pensamiento crítico surge en la universidad, donde tenemos la capacidad de discrepar, ¿verdad? Es decir, la universidad está llena de herejes, por así decir, ¿no? Entonces Daniel Bell lo que está haciendo es denunciando un poquito esto, ¿no? Diciendo aquí hay unas culturas adversarias, etcétera, importantes. No es un grupito, un grupúsculo que está ahí, no, esto es la cultura moderna, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, tanto Fukuyama como Huntington, ¿qué hacen? Pues bueno, después de la caída del muro de Berlín se dan cuenta que esto se generaliza a nivel un poco internacional, etcétera. Cae el telón de acero ese tan potente y sólido que había en Europa y surge como una especie de, en palabras del propio Huntington, de un telón de terciopelo, que le llama él, y que está definido un poco por las líneas de ruptura que existen entre civilizaciones, ¿verdad? Es decir, las civilizaciones, por ejemplo, la civilización occidental versus el Islam, o la civilización occidental versus el mundo chino, ¿no? Todo el mundo que estudia los sinólogos, etcétera, ¿no? Y que hoy día, pues como veis, pues aparece de forma enormemente pujante, ¿no? La ciencia y la tecnología para China son un dispositivo de legitimación social importante y quieren conseguir un papel a nivel mundial, ¿verdad? Que hasta ahora había tenido Occidente y por tanto hacen una crítica muy interesante, ¿verdad?, de la globalización que habíamos vendido desde Occidente worldwide, ¿verdad?, para todo el mundo, repartida como copias, etcétera, y que ellos pues van a intentar de alguna manera reformular. En fin, ya discutiremos un poco más sobre esto, ¿no? Y un modelo, quizás el último, en el que no me voy a detener más, es el de modernidades un poco progresivas y modernidades regresivas, que es el que está representado un poco por el momento actual, ¿no? Es decir, qué ingredientes tendría, en definitiva, la guerra cultural tal y como la planteamos hoy, ¿no? El primero de ellos sería el de una soberanía, el paso de una soberanía económica a la soberanía cultural. ¿Qué quiere decir esto?
La globalización, es decir, ese conjunto de formas de hacer basadas en la democracia liberal, el mercado, en fin, ¿no? El libre comercio, lo que clásicamente decían, ¿no? El mercado como dispositivo de pacificación, ¿no? Es decir, tradicionalmente la lucha por la existencia se había dirimido de forma un tanto violenta, es decir, cada uno, ¿verdad?, con el cuchillo entre los dientes salía y en fin, ¿no?, y recogía los recursos que necesitaba en dura competencia un poco con el resto de congéneres. La sociedad moderna lo que ha hecho es racionalizar un poco eso a través de la división del trabajo, a través de la multiplicación de tareas, etcétera, etcétera, ¿no? Y la globalización, en clave occidental, hace 20 años, Ulrich Beck, el propio Tony Giddens, etcétera, ¿no?, vendieron esta versión. Hoy día esto yo creo que hace aguas, se está produciendo un fenómeno de posglobalización. No digo que la globalización se haya interrumpido, pero se ha interrumpido en los términos que considerábamos nosotros, es decir, globalización como occidentalización, y han surgido guerras culturales globales, como vamos a apuntar. Entonces, en este contexto, ningún país tiene el control, no tiene soberanía económica. Aquí nosotros lo vemos, por ejemplo, cuando a la hora de hacer operativos los presupuestos nos lanzan consignas los empresarios, Bruselas, toda una serie de actores económicos que ponen de manifiesto, oiga, si usted se extralimita y me exige unas condiciones draconianas para que yo siga teniendo la central de producción de coches Citroën ¿en dónde? Vigo. En Vigo, sí señora. Si usted me pone problemas, la voy a trasladar a Marruecos. Entonces, claro, el gobierno gallego se reúne y dice, no, esto tenemos que pactar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Dónde está un poco la guerrilla cultural de fondo aquí? Pues, ¿qué ha ocurrido? Que al no disponer de soberanía económica, muchos gobiernos han sentido la tentación, o muchos grupos de poder político, cultural, etcétera, han sentido la tentación de traducir esa falta de soberanía económica en soberanía cultural y política. Por ejemplo, Trump lo lanza con el mensaje ese de MAGA. ¿Sabéis qué es MAGA, verdad? ¿Alguien sabe lo que es MAGA? Make America Great Again. Hagamos América grande otra vez. Que fue el emblema de 2016, ¿verdad? Y que en 2020 prácticamente lo que hace es repetir esto, ¿no? Let's make America great again. Otra vez, repite eso, ¿no? Es decir, recuperemos un poco ese honor, ese poder un poco americano, pero frente a frente al poder económico que no conoce país, ni nación, ni ningún límite geográfico, etcétera, ¿no? Vamos a recuperarlo culturalmente. Vamos a través de la soberanía. Esto es lo que Hirschman, por ejemplo, le había llamado la salida a través de, primero, la voz. Vamos a poner nuestra voz en la sociedad civil y vamos a generar unas ciertas resonancias, ¿no? En Inglaterra también ha ocurrido un poco eso, es decir, ante la caída del Imperio Británico, etcétera, ante la pérdida de peso específico como nación de Inglaterra, lanzan a través de una especie de nacionalismo imperial esa misión, ¿verdad?, con el Brexit, ¿verdad? ¿Os suena el Brexit? Desde el 2007 lanzan esta idea. Hay que recuperar esta idea, pero hay que hacerlo contra Europa. Europa es un poco el enemigo aquí, curiosamente, ¿no? El seguir con Europa es seguir atados a un destino que nosotros no hemos elegido.
y lanzan eso. Es decir, ese es el populismo de líderes como Nigel Farage, incluso una parte importante del Partido Conservador británico, ¿no? Que entonces estaba, no recuerdo el nombre de la señora antes de Boris Johnson, no recuerdo ahora el nombre, fue primera ministra, duró muy poquito. Luego vino Boris Johnson, que era un convencido defensor, ¿verdad?, de esta especie de nacionalismo imperial británico, etcétera, que tampoco ha durado mucho Boris Johnson, ¿verdad? Los líderes del Partido Conservador en Inglaterra están cayendo, cayó Liz Truss y ahora Rishi Sunak y tal, parece que las encuestas le dan muy poca vidilla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo un poco? Pues que se lanza el mensaje este de soberanía cultural, soberanía económica. Recuperemos nuestro destino. Pero claro, eso se hace en clave cultural y política. ¿Qué significa recuperar su destino? Significa atacar al inmigrante para crear una canalización del voto nacionalista extremo en torno a una serie de grupos, sin reconocer que las causas no están en el inmigrante, sino que son causas estructurales de la propia globalización que hemos creado. Es cosa distinta. Muy interesante esto. Otro segundo elemento de la guerra cultural es el que se dibuja en torno a las afinidades selectivas entre varias variables de esas narrativas que os he mencionado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, el racismo, la victimización, el resentimiento, el miedo a una pérdida de estatus menguante de la propia minoría gobernante. Es decir, ¿por qué se crea, por ejemplo, seguridad existencial? ¿Por qué empieza a haber problemas de seguridad existencial en torno a algunos grupos en determinados sitios? Por ejemplo, en Estados Unidos se ve muy claro, ¿no? La globalización ha hecho que una buena parte de la clase obrera sin formación universitaria, que trabajaba, por ejemplo, pues en empresas clásicas, industriales, tradicionales, que habían tenido pues un peso muy importante en la sociedad industrial, en la americana también, por supuesto, y que normalmente han sido cristianos y blancos, muchos de ellos incluso en zonas también rurales de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que la globalización, esta competencia a veces feroz por relocalización empresarial, por obtención de beneficios rápidos, etcétera, ha producido que unos grupos sociales, por ejemplo, de minorías que no estaban en el gobierno, no solo minorías de negros o de latinos, sino también de minorías orientales y de otros grupos que van llegando, ¿no?, a la sociedad, ¿no? Han experimentado una movilidad social ascendente, mientras que los grupos dominantes que estaban situados bien en la estructura social se han quedado estancados o han bajado en su nivel de poder social. Entonces, ¿esto qué ha creado? Inseguridad. Inseguridad enorme. ¿Y quién les habla a estos grupos? Trump. Trump es el gran protector. Es un tipo, Trump es un hombre psicológicamente interesante, ¿no? Es decir, no es un intelectual, no le interesa jugar la carta del intelectual, ya lo veremos. ¿Por qué? Pues porque no tiene formación intelectual, aunque es un hombre que se formó en Warmouth, es una gran universidad americana, pero él es el antiintelectual. Entonces él le habla a estos grupos, le dice: yo te voy a apoyar. Tenemos que crear una nueva situación en la que cada uno reconozca el lugar que ha ocupado en la sociedad y quién es importante en Estados Unidos. Con estos términos, y habla con claridad a estos grupos, en sus mítines, en sus reuniones, en sus
¿Cómo se llaman lo que mandamos por teléfono? Los tweets. Trump no es un gran intelectual, pero es un gran comunicador, es alguien que domina el tweet. Es alguien que se ha socializado mandando tweets, ¿verdad? Mensajes cortos de gran impacto, ¿no? Bien construidos, ¿no? Entonces él le habla a estos grupos y tal. ¿Y qué hace? ¿Qué explota? Explota algo que Nietzsche ya nos había hablado de ello, explota el resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Pues el resentimiento es, caramba, yo he tenido una posición, yo he sido blanco, yo acudo todas las semanas a la iglesia, yo voto por esto, etc. Y veo que otros me están pasando, veo que están llegando gente de grupos raciales distintos, veo que está, en fin, ¿no? Veo que cada vez más el barrio, ¿os acordáis del Gran Torino de Clint Eastwood? ¿Os acordáis de la película El Gran Torino? ¿Verdad? Una persona conservadora rodeado de vietnamitas, población afroamericana, latinos, etcétera, ¿no? Y dice, pero si yo no me encuentro aquí y tal. Y la relación que establece con el muchacho, con Tao, al que le llama atontao, ¿verdad? ¿Os acordáis? Divertidísimo. Al principio es de sospecha, de duda, de discriminación racial, lo trata como si fuera un pendejito, como dicen en Latinoamérica, ¿verdad? Y sin embargo, al final y tal, da la vida por él, curiosamente, ¿no? Es el final de muchas películas de Clint Eastwood, ¿no? Bueno, en definitiva, la explotación de este resentimiento va a crear, en fin, esa mentalidad en algunas personas, como digo, no en todos los americanos, porque al final pues las elecciones las ganó Biden, ¿no? Pero va a crear un poco esa mentalidad de que cuando todo el mundo sabía dónde estaba su sitio, ¿usted dónde tenía que estar? Este es su sitio. Usted como mujer debe estar en casa. Usted debe estar trabajando aquí. Usted debe estar en tal sitio, etc. Es decir, está generando una óptica social en la que hay que darle un toque, una vuelta de tuerca a esa sociedad que por evolución está cambiando a una velocidad que no la terminamos de controlar algunos grupos que estamos siendo discriminados. ¿Por qué? Pues porque ya entramos en el tercer elemento, ¿no? Entramos en la reacción de este nacionalismo blanco cristiano, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos consideran que América originariamente ha sido cristiana de arriba abajo, ¿verdad? Y que, como decíamos, Trump es ese protector despiadado frente a los liberadores de la cultura liberal, woke. ¿Os suena el término woke? Despertar la cultura woke, ¿verdad? Es eso, ¿no? Es la denuncia de toda esta cultura liberal que ha traído consigo, según ellos, el virus que redefine las relaciones sociales y nos sitúa en unas situaciones, como decía antes un poco Enrique, de contingencia que no nos interesan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer el bueno de Trump? Y con Trump, Orbán, Narendra Modi en India, Boris Johnson en Inglaterra, Marine Le Pen en Francia. También hay neopopulismos de izquierdas. Andrés Manuel López Obrador en México, encontraríamos muchos elementos que estarían en esta línea. El difunto Chávez y Maduro en Venezuela. En fin, hay una geografía a nivel mundial que está un poco en esta línea, ¿verdad? Entonces, en concreto, ¿qué trata de hacer Trump? Pues a mi juicio lo que trata de hacer es una retribalización, una renacionalización que él la reconduce o la aplica como proteccionismo racial disfrazado de patriotismo. Es decir, esta redefinición que tratamos de hacer los cristianos blancos nacionalistas americanos, esto es bueno para América porque defiende las esencias puramente americanas. Esto es lo que ha tratado de vender
incluso tratará de hacerlo ahora, porque él ya sabía que lo iban a implicar jurídicamente, ¿verdad? Ya habéis visto el juicio de esta periodista y Jean Carroll, ¿verdad? Que lo ha implicado, finalmente lo van a juzgar por abuso sexual, no por violación, ¿verdad? Apareció en los periódicos, ¿no? ¿Lo habéis visto? Muy interesante y tal, ¿no? Entonces, lo que pone de manifiesto es precisamente esto, ¿no? Él trata de generar este patriotismo, ¿verdad? Que en realidad es un proteccionismo racial. Él trata de volver un poco a una situación en donde un grupo había controlado y dominado un poco todo esto. Incluso digo, está preparado porque si lo acusan, él se presentará como el Robin Hood, ¿verdad? Como el Robin Hood, aquel que lucha contra el poder de la casta del Estado profundo. ¿Quién es el Estado profundo? El Estado de siempre, el que hemos estado nosotros, etcétera, ¿no? El que ha gobernado tradicionalmente, etcétera, ¿no? Y del cual formó parte él como presidente, curiosamente, ¿no? Es decir, él denuncia al sistema cuando él mismo es casta. Porque si veis vosotros la casa de Donald Trump, el edificio donde vive, donde vivía, en Nueva York, ahora vive en Mar-a-Lago, en Florida, ¿verdad? Porque en Nueva York y tal, todos los días le hubieran dado la tabarra a los manifestantes y tal, y le hubieran hecho la vida imposible, ¿no? Entonces, si veis la casa, yo la pregunto un poco qué le haría. Yo he estado muchas veces en Estados Unidos, como 35 o 40 veces y tal. Yo la pregunta que le haría a los votantes de Trump sería la siguiente. Oye, vosotros que votáis a Trump, ¿quién de vosotros viviría o vive en una de las casas que ha construido Trump? Respondedme. ¿Quién tiene la capacidad económica para vivir en una casa de estas que ha construido Trump? Trump no ha hecho casas ni para la clase obrera, ni para la clase media, etcétera. No. Ha hecho casas solo para el 0,00001 de la élite mundial. Y me viene usted a pedir el voto y tal, ahora que le dé el voto aquí. Bueno, en fin. Más cuestiones. ¿Qué está implicado aquí? En esta guerra cultural, pues una nueva redefinición del heroísmo también. El heroísmo tradicional se rompe, ya no tenemos la concepción del heroísmo clásico, del héroe nacional que luchaba y moría en el frente por su nación, etcétera, ¿no? ¿Os acordáis de aquella famosa canción de Dire Straits que decía Brothers in Arms, hermanos en armas y tal, ¿no? Ahora si os dicen a vosotros y tal, venga, agarrar el machete y contra los castellanos a defender a Galicia. Y diríais vosotros, por aquí me voy a matar yo. ¿Por qué? Pero porque nos tenemos que matar y tal. En estas guerras un poco, vamos a decir, que no hacen más que poner de manifiesto el triunfo del héroe y el trauma de la víctima. Porque en el fondo es esto, vamos a tener que matar o nos van a matar y tal, ¿no? Es un círculo vicioso terrorífico. Es una espiral sacrificial y tal que no terminamos de salir, ¿no? Entonces, este tipo de heroísmo ha caído, yo creo, en casi todos los sitios. Fijaros que el heroísmo que le reclama, por ejemplo, ahora Putin a los rusos ha caído, es decir, ha tenido que hacer una recluta de 300.000 rusos forzada, sacándolos de las cárceles y llevándolos al frente a Ucrania, etcétera, a regañadientes, ¿no? E incluso ha tenido que tirar de un grupo como ¿cómo le llaman? El grupo Wagner, ¿no? Sí. Que es ¿cómo se dice? Son mercenarios. Son mercenarios, señores de la guerra tradicionales, etcétera, porque no hay rusos que quieren ir al frente, ¿no? Como nosotros ahora que nos dicen y tal, oye, venga, a luchar contra los castellanos. Oiga, mire, olvídeme,
Los castellanos son primos hermanos nuestros, son colegas, etcétera. Oiga, estamos intercambiando todos los días materiales con ellos y tal. ¿A matarse con quién? No, olvídeme, por favor. Sin embargo, ha surgido un poco un nuevo héroe curioso que yo le he llamado el patán bravucón, que está representado precisamente por estas figuras, ¿no? Es decir, Trump, Boris Johnson, Narendra Modi, el húngaro, ¿cómo se llama? El húngaro Orbán, Viktor Orbán, etcétera, ¿no? Es decir, ¿qué les interesa? Pues les interesa calentar el ambiente para limpiar un poco de estiércol el establo de Augías. ¿Os acordáis? Augías, aquella gran figura un poco de la mitología griega, ¿no? Que luchaba un poco con los dioses, etcétera. Y dicen, tienes que limpiar el esto antes de que vengan aquí a conquistarlo. Quiere limpiar el establo, ¿no? No es una figura paterna, sino que son los jefes de una horda de bárbaros. ¿Qué es para ellos importante? La fuerza y la astucia sin compasión. Interesantísimo, ¿no? ¿Qué más características podríamos mencionar? En lugar de la seguridad y el bienestar, prometen descarga afectiva a los seguidores y al mismo tiempo señalan con quién hay que ensañarse y demonizar, efectivamente. Si os fijáis, en Estados Unidos la vanguardia, el escuadrón de limpieza que ha utilizado Trump se llama Proud Boys, los Proud Boys, los que serían los muchachos, el orgullo de los muchachos sería, ¿no? O los muchachos orgullosos, ¿no? Proud Boys, ¿no? Son los que asaltaron el Capitolio el 6 de enero del 21. ¿Recordáis? Ahí estaban ellos, ¿no? Y además de eso, ¿qué tienen? Tienen un dispositivo de infección informativa que se llama QAnon. QAnon, las teorías de la conspiración, etcétera, que ahora les han juzgado a 3 y los han condenado en Estados Unidos y tal, para que la gente tome nota, ¿no? Bien organizado el asunto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca con esto? Pues sacudirse esa vergüenza antiintelectual que a veces existe en estos grupos desclasados que han perdido un poco su sitio frente a un enemigo imaginario, la casta, las élites del Estado, los que han podido estudiar, el vecino que tiene más dinero que yo, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, es una guerra cultural en la que están implicadas. No es solo la cuestión económica, no es una cuestión de estatus, hay una cuestión, de ganancia. Es el estatus, es la religión, es el concepto de nación, de identidad colectiva, el papel que tienes tú ahí. Es decir, es un clúster, como dicen los sociólogos, un grupo de variables que, curiosamente, crean un racimo, ¿verdad?, narrativo que se proyecta como un arma arrojadiza y que en todos los países no es el mismo. Hay que investigarlo. En Estados Unidos tiene unas características, en Inglaterra tiene otras características. En Inglaterra hay un nacionalismo imperial que es el que hemos descrito, ¿verdad?, antieuropeo, etcétera, pero luego hay un nacionalismo anti-establishment que está representado por irlandeses, escoceses, galeses, etcétera, que pueden no estar de acuerdo en alguna cosa con Europa, pero que no quieren separarse de Europa, no quieren marcharse. Han sido parte de Europa y tal, y tan importante es tener una actitud crítica contra el poder europeo como contra el poder de Westminster, o sea, el poder del Parlamento británico. Es un tipo de nacionalismo distinto. Y luego hay un nacionalismo también en Inglaterra, un nacionalismo multiculturalista, de cantidad de personas que están trabajando en ámbitos de los servicios públicos, de la educación pública, en las escuelas, en las universidades, etcétera, y que tienen
una grandísima vinculación con Europa, con proyectos de investigación, con Erasmus, etcétera, y que nunca han defendido la separación, sino todo lo contrario. ¿Os dais cuenta? Cada país hay que buscarle un poco. En Francia habría otras cuestiones también, relacionadas un poco con la descristianización fortísima que se está produciendo, la secularización fortísima y tal, y el auge, por ejemplo, de algunos grupos islámicos radicales que, pues, en fin, ¿no?, han creado la yihad, etcétera, ¿no?, las diversas oleadas de yihad. Muy, muy importante, ¿no?, todo esto en Francia, ¿no? En España habría que hacer una genealogía de las guerras culturales como conflictos entre centro y periferia. Normalmente siempre habíamos entendido que el País Vasco tenía una guerra con España terrible, etcétera, hasta que ETA ya pues deja de pegar tiros, etcétera, se reconvierte, etcétera, y caramba, dejamos eso y ¡pum!, vienen los catalanes y les da un ataque de una calentura nacionalista, supremacista, etcétera, y declaran unilateralmente la independencia en el 2017. ¿Os acordáis? Esto, claro, ha cambiado, ha generado el mapa, ha cambiado y tal. Lo que en las elecciones anteriores y tal se defendió como algo positivo, quizás ahora mucha gente se lo esté planteando y tal, como aparece en la foto esa que le han situado y tal al Partido Socialista y tal, a Sánchez en la foto con Yolanda Díaz, etcétera, y por detrás aparece Otegi. Otegi, ¿sabéis quién es, no? Otegi es el líder de Bildu, de HB, etcétera, ¿no? Curioso, ¿verdad? Probablemente la izquierda sacará otro cartel ahora, ¿verdad?, en la que igual pues ponen a Feijóo, le ponen con el general Franco y José Antonio Primo de Rivera. No lo sé, no lo sé. Bueno, no demos ideas, ¿no? No demos ideas, ¿no? Bueno, más cuestiones. Aquí está, evidentemente, todos los conceptos estos relacionados con la posverdad, con las verdades a medias, con la producción social de la verdad, con las, por ejemplo, con las teorías de conspiración, etcétera, con los tribalismos epistemológicos que han surgido, con muchos grupos que se han negado a llevar la mascarilla y negacionistas climáticos, etcétera. Ahí también hay una guerra cultural muy interesante. Nosotros en un libro, Maya Aguiluz y yo, que hemos entregado ahora a Routledge que se llama Guerras Culturales hoy, analizamos un poco todo esto, ¿verdad? El conflicto epistemológico que se da un poco en la sociedad moderna, ¿no? Bien, poco más, es decir, yo creo que el último estadio lo voy a mencionar muy resumidamente para dar para daros la palabra y crear un poco debate, ¿no? El último estadio es el que ya de alguna manera he mencionado, ¿no? Es decir, la globalización tal y como la hemos entendido tiene sus límites y se ha transformado y hemos dado en fin, ¿no?, hemos creado un horizonte de guerras culturales globales, donde hoy hay una gran beligerancia, por ejemplo, entre el nacionalismo cristiano blanco americano, que se trata de copiar en otros lugares, entre el tecnonacionalismo chino, que emerge como una fuerza importante que trata de crear un tipo de globalización distinta a la occidental, y luego está, pues, en fin, ¿no?, esta opción guerrera muy beligerante, sangrienta y violenta, que es el nacionalismo imperial ruso con la invasión de Ucrania, ¿verdad?, cuyo final pues todavía no lo vemos, pero bueno, no sabemos si será mañana o pasado, pero es cuestión de tiempo, pero esto terminará, ¿no?, porque no es una guerra de desgaste, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos, en fin, ¿no?,
aquella cuestión, aquel paradigma, por ejemplo, que lanzó la teoría de la globalización un poco. Cuanto más modernos, más seculares, y cuanto más seculares, menos religiosos. Eso es una conjetura sociológicamente refutada. Es decir, cuanto más modernos, de acuerdo que hay, más se crea un pensamiento secular fuerte, pero eso no significa que la religión haya caído. Cada sociedad, como decía antes Enrique, produce sus propias formas religiosas. Tenemos que investigar como sociólogos, como científicos sociales, etcétera, cuáles son esas formas, cuáles son los portadores, etcétera. La sociedad civil, la esfera civil, es ese centro, vamos a decir, social inmune a la diferenciación social que permite alojar todas estas luchas culturales nuevas. Tenemos que hacer en cada momento un recuento de quiénes son los grupos, cuáles son las agendas, cómo va cambiando, para hacer un poquito esto que yo estoy haciendo aquí, para contar una historia de que no siempre son los mismos grupos ni tienen las mismas agendas. Por tanto, no tenemos que repetir una historia sine die, sino que tenemos que hacer, por eso ponía el título de la conferencia, una genealogía del problema. Bueno, hasta aquí con las guerras culturales y bueno, esto continúa, ¿no? Ahora con el debate y con lo que podáis decir. Muchísimas gracias y encantado. Bueno, pues muchas gracias, Josécho, por esta estupenda charla. Yo mismo tengo varias cuestiones, pero como no quiero monopolizar el debate y además quiero que otra gente intervenga, no solo presencialmente, sino los que tenemos aquí conectados, que parece que son muchos, entonces les voy a invitar también a ellos, a los que están conectados, a que, bueno, si luego, bueno, ahora, alguno de ellos quiere formular una pregunta al profesor Beriaín, pues con mucho gusto. Y no sé si Enrique o los presentes aquí en el público pues quieren formular alguna pregunta. Adelante. Sí. Gracias. En primer lugar, gracias por la exposición tan interesante y tan sugestiva. Yo soy catalán, hace muy poquito estoy aquí en Santiago, y el nacionalismo en catalán, sé que nos falta perspectiva, ¿no? Pero me llama la atención de que, por ejemplo, el independentismo, que siempre ha sido residual en Cataluña, realmente partidos como Esquerra han sacado muy pocos escaños, en poco tiempo, desde hace poco tiempo, ha resurgido con una fuerza unificada este independentismo, este nacionalismo, de tal suerte de que en Cataluña hay una guerra cultural. En el sentido que, por ejemplo, a Juan Marsé, Mendoza, Cercás, incluso a Montserrat, por cantar o escribir en castellano, se le tacha de no catalán. Y en esta guerra cultural me parece muy significativo cómo, por un lado, Barcelona, el club de fútbol, ha vehiculizado todo este sentimiento, y por otro lado, que me parece también muy interesante, la Iglesia. La Iglesia. Hace pocas semanas en Montserrat se hizo un encuentro entre la Iglesia y asociaciones independentistas, ¿no? Desde su posición como sociólogo, ¿qué lectura? Yo sé que es complicado, porque antes hablaba de la complejidad, sé que no es fácil, ¿no? Pero desde su punto de vista como sociólogo, ¿qué lectura haría? ¿Por qué esa efervescencia del nacionalismo catalán cuando un partido, por ejemplo, como Convergencia, nunca había sido independentista? Buena pregunta. Sin duda pone el dedo en la llaga de una de los motores de la guerra cultural hoy en día en España, ¿no? Que yo creo que desde el 2017 hasta aquí pues ha generado, son como efectos carambola, ¿no? Efectos, es decir, uno toca
una bola aquí y esa bola va un poco, ¿verdad?, tocando el resto, ¿no? Porque en el 2017 se declara unilateralmente la independencia y entonces prácticamente, por ejemplo, un grupo como Vox no existía prácticamente, ¿no? Entonces, ¿quién ha activado esa respuesta nacionalista extrema, extraña, extemporánea del nacionalismo español? Pues la reacción catalana, ¿no? Y claro, la raíz un poco de lo que preguntas es ¿por qué esos sectores que en principio no estaban peor que otros sectores en su situación de clase, por así decirlo, ¿por qué lo hacen? Bueno, pues yo me remitiría un poquito a lo que he dicho del paso de la soberanía, de la pérdida de soberanía económica a la transformación en soberanía cultural. Es decir, como ya no dispongo yo, vamos a decir, de la caja y de la llave del dinero, de la pasta, sino que eso está gestionado sobre todo por el ministro de Economía o de Hacienda, ¿verdad?, del Estado, y más todavía de la Unión Europea, ¿verdad?, que establece un presupuesto y nos pone unos límites a actuar, etcétera, ¿no? Además de la presión que hacen las propias multinacionales y los grupos económicos, etcétera, como yo no dispongo de esto, ¿qué ha ocurrido? Pues primero, teníamos un poco ya ¿cómo se dice? Teníamos una cierta narrativa que se había creado de tipo negativo en Cataluña con la frase esa tan hecha, España nos roba, que se ha dicho de muchas formas en otros países con terminología más o menos semejante, ¿no? Es decir, España nos roba. Claro, España nos roba, ¿qué quiere decir? Pues que es decir, que si gestionamos la independencia, nosotros vamos a disponer de total autonomía para crear el bienestar social porque vamos a tener la llave automática de la economía. Pero es mentira eso. Es decir, la llave de la economía, incluso en un Estado independiente, va a estar enormemente mediatizada por un entorno geoeconómico, político, etcétera, en el que estás, que es Europa y la propia España, ¿no? Entonces, yo creo que ¿por qué hace eso? Es una cosa jovesiana, el miedo al miedo. Es decir, tengo miedo a a no disponer de la posición dominante que hasta ahora he tenido. ¿Por qué? Pues porque en determinados sectores estoy perdiendo un poco la confianza. Perdón, no he dicho nada feo, ¿no? ¿Eh? Hasta luego y gracias por venir. Como estoy perdiendo un poco vamos a decir, la capacidad de movimiento, vamos a lanzar una serie de mensajes maximalistas. Y luego, ¿qué ocurrió? Que en el mensaje ese de toma y daca que se generó entre el gobierno de Cataluña y el Estado español, el miedo al miedo del otro, esa especie de juego de espejos y tal, al final yo creo que en el caso de la declaración de Puigdemont, la final un poco, ¿no?, del 17, declarar la independencia, etcétera, fue un acto de huida hacia adelante, pero sin un plan B. Y eso ha generado, como digo, en cascada toda la situación actual que conocemos, ¿verdad?, que se ha reconducido políticamente, pero que tiene precio. Y el precio quizás sea que en las próximas elecciones, lo comentábamos también, puede haber una alternancia, un cambio, precisamente por este juego de espejos y tal, ¿no? Que lo que la Gürtel, por ejemplo, al Partido Popular hace 5 años le pasó factura, sin embargo ahora al PSOE le pase factura, etcétera, el haber pactado con unos grupos. Puede ocurrir, no lo sabemos, ya veremos a final de año, ¿no? Pero yo te respondería un poquito esto, es decir, la soberanía cultural y económica, esa está en nuestras manos, eso podemos gestionar, a por ello. Bueno, creo que hay que dar paso a otra pregunta, porque aunque el tema es muy interesante, ello mismo podría matizar muchas cosas, que soy catalán y conozco el problema muy bien, sin embargo creo que Agustín tenía una pregunta. Sí, bueno, quería
introducción, esta crítica inicial a la globalización, hay expertos como y hace poco un libro de Alfredo Jalife que era Desglobalización, que ya se habla de la juicio total. Por buenamente lo que hablabas a lo largo de la conferencia, me gustó que explicabas todo este asunto de cómo los estados se han replegado sobre sí, por ese miedo al otro, pero bueno, que me gustaría profundizar un poco en ese miedo al otro, ¿no? Porque hablábamos en clave muy simbólica de cómo el 1 de octubre crea Vox y cómo el atentado Charlie Hebdo pues fue lo que catapultó a Marine Le Pen, o le dio, bueno, pues le dio fuerza. Pero hay algo que muchas veces, si se aborda muy mal, que es lo que habla la alt-right a veces del desplazamiento de poblaciones, ¿no? De cómo ha pasado que en Londres, por aquello de, porque bueno, en Occidente o en Europa, cosas como la familia han quedado atrás, ¿no? Como que ya no es algo que la gente, o sobre todo la gente joven quiera, pues ha pasado que hay poblaciones que han sustituido un poco a otras, ¿no? Esto también hay que tener mucho cuidado cuando se habla, ¿no? Porque hay gente que lo dice de una forma terrible, ¿no? Lo digo porque, bueno, es algo más o menos normal. Incluso hay gente que desde la teoría la teoría colonial o postcolonial lo ha hablado como que es la venganza de las colonias, ¿no? Porque lo que ha pasado es que es la venganza a medida que la India, por ejemplo, ahora Londres está lleno de indios, porque ellos fueron familias mucho antes que los londinenses, quiero decir, porque los ingleses. Francia se ha llenado de marroquíes, bueno, norteafricanos, sí. Bueno, así como varios países, quiero decir, pues, han ido esa venganza de las colonias. Bueno, justamente de eso se alimentó Donald Trump, de ese miedo. Y bueno, a ellos también les pasaba, que habéis comentado las cartas, ¿no? Esto de el que llega a trabajar más que cualquiera para el sitio. Claro que es esa amenaza, ¿no? Creo que tiene más que ver con el desplazamiento de poblaciones, pero claro, entendido porque, bueno, pues, o sea, la globalización ha salido perdiendo Occidente en la medida de que, bueno, ha abandonado los propios valores que le daban fuerza, en algún sentido. Una crítica bastante habitual. Quería preguntar un poco eso, ¿qué le pareció? Porque sí que se ha entendido muchas veces como tener la conspiración, pero al mismo tiempo no podemos negar que poblaciones que tienen más demografía y Sí, efectivamente, ¿no? Es muy interesante lo que comentas, ¿no? El gran problema, por ejemplo, que tiene el Partido Republicano hoy en Estados Unidos es que las concepciones que defiende estadísticamente son insostenibles porque su población, es decir, el Partido Republicano es mucho más viejo y la población que está creciendo es mucho más joven, es más urbana, etcétera, y una gran parte está haciendo el tránsito hacia la nueva economía, por así decir, y dejando esos sectores tradicionales, etcétera, pues que tradicionalmente eran parte de la sociedad industrial, ¿no? Pero bueno, esto ha ocurrido siempre en todo fenómeno de cambio social. Lo que ocurre es que ahora estamos tirando de unas mimbres que electoralmente, ¿verdad?, nos pueden ser útiles y creamos fenómenos de comunicación de masas y de comunicación política para resituar a algunos grupos y frenar el avance de otros. Pero ¿qué problema tiene esto? Que contra las encuestas y contra la demografía y contra la realidad, vamos a decir, sociológica de un país, no puedes luchar. Es decir, uno puede maquillar la realidad, uno puede, pues todos conocemos de que pues los regímenes autoritarios tratan de maquillar, por ejemplo, y de reconducir la política informativa, etcétera. Fijaros ahora las filigranas informativas que está haciendo Vladimir Putin en Rusia para administrar la pócima de la guerra a su propia población. Es una cosa vamos,
Uno dice, bueno, ¿esto cuánto podrá aguantar? Ya veremos, ¿no? Pero otra cosa es la realidad que está ahí, etcétera, y que de forma obstinada se te va a imponer, ¿no? Es decir, es como ahora, imaginaros que estamos todos recorridos por el virus del coche movido por combustible. Es decir, todos queremos tener, pues como tenía el gran actor Steve McQueen, etcétera, un Mustang de 8 cilindros, etcétera, y ese es el ideal un poco de desplazamiento, etcétera, ¿no? Oiga, pero es que estamos cambiando el planteamiento, es que la economía está cambiando, es que dentro de poquito esos coches que llevaban 1.500 piezas van a llevar solo 700 y va a haber un fenómeno al principio de pérdida de puestos de trabajo en esos sectores que se irán ganando en otros, pero va a haber unos pequeños desfases y vamos a coexistir como un híbrido los que llevamos los coches de gasolina y los que llevan eléctricos. Porque ¿qué vamos a hacer? Tabula rasa, por ejemplo, de los coches, por ejemplo, de gasolina que están, etcétera. Ayer en el New York Times veía yo un anuncio enormemente interesante que decía: el 80% de las ventas de coches en Noruega han sido eléctricos en el 2022. Digo, qué interesante. En España es lo contrario, el 20%, sí creo que no llegaremos al 20%, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que van a coexistir un poco los dos modelos. Si os habéis fijado, es una cuestión sencillísima de plantearse. Nos dicen, hay que instalar ¿cómo se dice? Las postas de carga en los garajes. Y poco a poco, cuanto antes lo hagamos, mejor. Y uno dice, vale, perfecto, para que podamos cargar en casa los coches por la noche. Pero ¿alguien ha pensado la cantidad de gente que tiene coches que no aparcan en su propia plaza, en el garaje, porque no tienen plaza, y que aparcan en la calle? ¿Esos qué van a hacer? Esos no pueden hacer la transición hacia los coches híbridos y tal, porque no tienen poste de carga y tienen que cargar y pagar fuera y tal. En los cargadores un poco que ponga el Estado o las compañías, etcétera. Quiero decir que a veces, yo no sé si el horizonte 2030 es un poco, va a haber que hacer una pequeña moratoria ahí. Bueno, en fin, no quiero irme por aquí, pero efectivamente tienes razón. Pues, no sé si hay más, es que tenemos poco tiempo y creo que hay más preguntas. Además de que Alejandro la ha levantado ahora, no sé si los que están siguiendo esto telemáticamente, les recuerdo que hay un modo de hacerlo para levantar la mano, hay un símbolo arriba, que es el de levantar la mano, o si no, pues que enciendan el micrófono y hagan una pregunta. Pues como no hay otra persona, Alejandro. Muchas gracias por la charla. Mi pregunta era sobre la conjetura que mencionaste al final, aunque también al principio, de que más modernización implica más secularización, menos religión. Mencionaste que se considera sociológicamente refutada. Y yo me preguntaba por qué, porque aunque es verdad que eso depende de cada país, hace poco salió esta estadística muy notable aquí en España de que se está quedando sin curas España, porque ha bajado enormemente el número de aspirantes a sacerdotes. Y claro, me parecería ser un indicio de que esa conjetura se cumple aquí. Entonces, si se considera sociológicamente refutada, no sé nada de sociología, es porque la religión que se mantiene es de otro tipo, o porque se usa la palabra religión para referirse a cosas como las actitudes de mucha gente hacia el Estado, las ideologías. Buena pregunta también. La conjetura ha sido refutada. Es decir, vamos a ver en qué sentido ha sido refutada. Quizás España y la propia Europa son un islote en donde todavía una cierta teoría de la secularización clásica, es decir, modernización, secularización, menos religión, desacralización, ¿verdad? Ese sería un poco el presupuesto originario. Sin embargo, fuera de aquí, en todos los sitios,
la religión sigue estando presente de forma masiva en las creencias y en las prácticas de la gente. Es decir, si uno va a África, va a Latinoamérica, va a Estados Unidos, por supuesto, va incluso en China, ¿no?, que es un país dentro de la sociedad comunista que no ha favorecido el desarrollo de la religión, sino todo lo contrario, ¿no? Hay una emergencia de grupos religiosos, etcétera, en China, un pluralismo enorme. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que la gente le sigue teniendo, le llaman los deseos timóticos, es decir, el respeto un poco a su país, a su nación, a su grupo, a su tribu y a su religión. La gente sigue teniendo, aunque no todo el mundo sea practicante, sí tiene una creencia. Y una creencia sobre todo, vamos a decir, de fondo religioso, no en el sentido de que, por ejemplo, el nacionalismo es una religión sustitutiva, no, en el sentido de que hay una serie de preguntas de intimidad, de dónde vengo, a dónde voy, cuánto me queda. Y Woody Allen decía, ¿y qué hay para cenar? Vamos a quitar un poco la broma esa del qué hay para cenar, pero vamos a quedarnos en las preguntas centrales. Siempre todas las religiones clásicamente han respondido esto y la gente sigue haciéndose de una u otra manera estas preguntas. Una cosa es que haya movimientos entre religiones, es decir, que salga de ser protestante y se haga católico o viceversa, o que deje de ser, vamos a decir, protestante y se haga budista, o que abrace, por ejemplo, el judaísmo al haberse casado con una mujer que es de origen judío, etc. Pero otra cosa es que masivamente todo el mundo, ¿verdad?, caminemos, por ejemplo, como podía pensar una cierta teoría general de la secularización, que vamos de la magia a través de la religión a la ciencia. Y cuando alcancemos, como decía Comte, el estado positivo industrial totalmente desarrollado, ya nadie creerá en ningún tipo de concepción religiosa. Eso no existe, oiga. Cada sociedad produce su propia forma de la religión. Primero, sacralizábamos la naturaleza. Luego sacralizamos a los reyes. Luego hemos sacralizado a los dioses. Mucha gente piensa que Dios y lo sagrado son lo mismo. No, los dioses son una parte de lo sagrado. Luego hemos sacralizado con la Revolución Francesa a la nación, que es lo que el otro día el príncipe, la coronación del príncipe Carlos estaba en juego y tal. A ver en qué medida creas una cierta idea de comunión nacional, como hizo su madre hace 70 años exitosamente, para mantener un poco al Reino Unido junto y tal. Eso es lo que nos interesaba despejar. Y finalmente, ¿qué estamos sacralizando? La persona humana después de la espantosa experiencia de la Shoah, de Auschwitz. Estamos sacralizando a la persona humana y al niño y a la humanidad, etcétera. Quiero decir, la religión o el hecho religioso, si quieres, más para ser más precisos y tal, sigue teniendo vigencia en la sociedad, pero tenemos que hacer un poco el recuento. Durkheim está ahí. Durkheim ya habla en el artículo aquel sobre los intelectuales, el affaire Dreyfus, etcétera, ¿no? Ya habla de la sacralidad de la persona humana. Hay una serie de párrafos y tal del maestro Durkheim geniales y tal, ¿no?, sobre esto, ¿no? Nos ponen un poco en la tesitura, ¿no? Josécho, yo te voy a hacer dos preguntas, si me permites. Una de ellas tiene que ver, dado que mencionaste el fenómeno de la posverdad, la manipulación o el maquillaje de la verdad, la mentira, que estudió Hannah Arendt en política, ¿no? Y yo a esto se añadiría porque juega un papel, o parece jugar un papel muy importante en las guerras culturales y muy especialmente en Estados Unidos, porque Trump, al que tanto has hecho referencia, Sí. es un maestro en eso, es lo que los americanos y, bueno, en general los anglófonos llaman bullshit, y que aquí en España se traduce de varias maneras, pero la que yo considero ahora oficial es idiotez, porque hay un libro de filosofía recientemente publicado en Alianza de Helen Beebe, que es una introducción a la filosofía que menciona este problema, separándolo del concepto de mentira apropiadamente, porque no es lo mismo,
porque bullshit no es una mentira, es decir algo que da igual si es verdadero o falso. Sí. Muchas veces sin matizar, ¿Y por qué cala en la gente? Cala en la gente no solamente por la ausencia de rigor crítico, digamos, habitual en nuestras sociedades, sino porque vivimos en una sociedad en donde todas las noticias se producen, se difunden de una manera tan rápida que no hay manera absolutamente de contrastar nada. Entonces, quien lanza estas llamadas bullshits, que por cierto entre los filósofos hubo uno que las estudió muy profundamente, que es Harry Frankfurt, y que ahora, por ejemplo, es un tema bastante habitual en discusiones filosóficas y sobre argumentación también, pues parece ser que es un elemento clave de las nuevas guerras culturales, por eso lo menciono. En segundo lugar, la otra pregunta que te quería hacer es que yo esperaba que hablaras mucho hoy, que no ha sido el caso, de lo que Samuel Huntington llamó, a quien has mencionado en algún momento, choques culturales, los choques de las civilizaciones, o el choque de las civilizaciones, que es otra palabra distinta de Kampf y de guerra y de war, ¿no? En inglés, de las cultural wars, porque él utiliza la palabra clash. Un choque no es una guerra, tampoco es una lucha, es otra cosa. Son dos procesos que pueden ser independientes y que en algún momento chocan, se encuentran. Es evidente que Huntington, en su famoso libro, que por cierto, bueno, es un artículo de hecho, ha sido reeditado recientemente en Alianza, una selección excelente de textos de Huntington, uno de los cuales es este, pues hablaba de otro contexto, hablaba del contexto de post-Guerra Fría, que era un orden mundial que ha desaparecido, ya no tenemos ese orden mundial. Entonces, podemos asumir que el concepto de guerra de civilizaciones como tal, o choque de civilizaciones tal cual lo había pensado Huntington, es diferente. Es diferente de lo que vivimos ahora como guerras culturales y incluso diferente de otros fenómenos que has mencionado. Pero me sorprende el subtítulo de tu charla porque dice genealogía de un concepto, presumiendo tal vez que haya un solo concepto cuando haya varios. Entonces yo te quiero preguntar, ¿estás asumiendo que hay un único concepto detrás de todo esto que has ido diciendo a lo largo de tu charla? ¿O simplemente que hay como una familiaridad entre ellos, algo común a ellos a pesar de que sean conceptos distintos? Muchas gracias, Xavier, por las dos cuestiones. La primera de ellas y tal, ¿no? El bullshit y el bullshitting, ¿no? Sí, yo creo que ahí habría que hacer es decir, meterse un poquito a fondo y da para un artículo enormemente interesante. Es decir, la ciencia, lo que hemos considerado un poco el paradigma de la verdad socialmente producida y instituida, etcétera, ¿no? En realidad nosotros vivimos en medio de verdades frágiles, es decir, lo que hoy consideramos como paradigma en el sentido kuhniano, ¿verdad? Como ciencia normal, está siendo cuestionado ya en laboratorios en cualquier parte del mundo, etcétera, por la ciencia revolucionaria. Pues es decir, como diría Latour, por los grupos que están investigando alternativamente toda una serie de cosas que están pasando, ¿no? Entonces, tenemos que hablar no de verdades absolutas en el sentido canónico de la ortodoxia tradicional, ¿verdad?, sino de verdades frágiles. Entonces, en este contexto de verdades frágiles, ¿qué es lo que ocurre? Que entra toda esta, entra el bullshitting, entra la posverdad, entran, los alemanes llaman las verdades a medias, Halbwahrheiten, ¿verdad?, ¿no? Es decir, todo un conjunto de cuestionamientos en torno a esa verdad social fuerte que está representada por la ciencia, por el paradigma científico, etcétera, pero que nosotros cuestionamos porque somos negacionistas climáticos y porque no queremos llevar ¿cómo se llama?, la dichosa mascarilla, etcétera, tal, y otras cosas más, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, efectivamente, todo este tipo de conocimientos, has citado a Hannah Arendt dice que
el criterio de verdad que nosotros utilizamos es un criterio de verdad factual, es decir, está basada en hechos, ¿verdad? La verdad propositiva de los argumentos que tenemos, pues la verdad es que tiene que estar contrastada un poco con los hechos, y eso quien mejor lo ha hecho es la comunidad científica normalmente, ¿no? Y hombre, en buena medida, lo que no ha acabado con el virus, pero sí ha acabado con la letalidad que tenía el virus, es el que, caramba, han puesto una serie de mecanismos, ¿verdad? Es decir, lo que ha triunfado es la limitación de la interacción en una determinada situación mientras no hay la vacuna, y luego la vacuna tomándola, ¿no? Que genera eso, dentro de las verdades frágiles en que vivimos, algunas consecuencias no deseadas, por ejemplo, que tú te has tomado 3 vacunas y que te ha producido, por ejemplo, pues un poquito de acidez en el riñón, etcétera, como efecto no deseado. Claro, ¿y qué no lo produce? Si te tomas ahora 2 aspirinas a palo seco sin nada de comida, el estómago y tal te dice, oye, ya vale, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la primera pregunta. En un artículo, Maya Aguiluz y yo, que en definitiva Maya es corresponsable de todas estas ideas que estoy aquí lanzando, ¿no? Lo analizamos un poco, ¿no? Es decir, la lucha entre la voluntad de crear conocimiento y los tribalismos epistemológicos. Normalmente es un desafío, ¿no? En la segunda, en lo que planteas de efectivamente esa génesis conceptual, el paso de la guerra cultural, la Kulturkampf, a la culture war americana, y luego, por ejemplo, el concepto este de clash, el clashing, el choque un poco, hay efectivamente, distintos matices, ¿verdad?, yo diría, de génesis conceptual y génesis social que van unidos, ¿no? Y hacer la genealogía, no en el sentido nietzscheano de negar algo, sino de afirmar positivamente. Yo lo digo en el sentido durkheimiano. Durkheim también hacía genealogías. Sí, por eso hablas de genealogía afirmativa. Hablo de genealogía afirmativa, en el sentido un poco de Durkheim o del Joas, de Hans Joas, un poco más actual, etcétera, en el que efectivamente tenemos que hacer un recorrido, una reconstrucción un poquito del concepto hasta llegar, por ejemplo, a Huntington y decir, oiga, señor Huntington, usted hablaba de un conflicto de civilizaciones, y claro, usted decía que lo más habitual era pues un conflicto entre, por ejemplo, Occidente con el Islam, que estaba ahí en ese momento cuando escribió la primera versión del artículo, en los 90 y tantos. 93. Y luego él hablaba de quizá pues algún choque entre Occidente y la esfera confuciana. Pero lo que nunca habló Huntington, por ejemplo, y le reprocha Olivier Roy en Nouvel Observateur, muy interesante, dice, usted nunca había dicho que dentro de la ortodoxia rusa, un país que era vamos a decir, del cristianismo ortodoxo oriental, invadiera a otro directamente que era de su propia civilización, como es Ucrania. Pues es que el artículo de Huntington tiene 30 años. Claro, y él no vio. ¿Y quién iba a pensar entonces que un país, vamos a decir, de ortodoxia oriental, cristiano ortodoxo oriental y tal, iba a invadir a otro y tal? Oiga, es de locos, ¿no? Pero ha sucedido. Es decir, una especie de retroprogreso, volviendo a la teoría un poco del tiempo, es un retroprogreso en el que Putin no es un cavernícola. Putin es alguien que está pensando, que vuelve desde el nacionalismo por ejemplo, de la Inglaterra victoriana, etcétera, a hoy nos dice, oiga, señores, ustedes se han repartido Europa y tal, y nosotros no estamos de acuerdo con esto. Muy bien, de acuerdo, usted va a invadir, ha invadido Ucrania, etcétera, y resulta que es incapaz de tomar, de quedarse con el territorio, y tampoco es capaz de declarar el alto el fuego. Entonces estamos en un impasse interesante, ¿no? Bueno, sus declaraciones van por ahí. Ha resucitado completamente el imperialismo ruso. Claro. Y viejos valores que estaban ahí. Claro. Ahora, ¿cuánto tiempo lo mantendrá? Quiero decir, si no tienes apoyo económico propio tuyo, etcétera y tal, ¿podrás seguir manteniéndolo? Bueno, ya veremos.
Bueno, no sé si hay tiempo, no hay tiempo realmente para más preguntas porque es muy tarde. Entonces, gracias a los que han estado ahí telemáticamente. Saludamos Urbi et Orbe a la comunidad y a la diáspora en el exilio. Y bueno, gracias también a los presentes, aunque hemos tenido un desbandado en algún momento. Pero bueno, gracias por estar aquí y por plantear las preguntas que habéis planteado. Muchas gracias otra vez al profesor José Beriaín. Muy bien. A vosotros. Encantado. A quien esperamos tener otra vez pronto.